este video vamos a presentar problemas resueltos de aplicación de propiedades y ángulos del triángulo, en la cual se van a explicar en detalle dichas situaciones. Vamos entonces con el siguiente problema. Vamos a continuar con la presentación. Bien, en esta situación dada, tenemos las propiedades medidas de un ángulo exterior y de un triángulo. La suma de los ángulos exteriores, este ángulo exterior más el Y más el Z, suman 360 grados. Ejemplo de aplicación. Este ángulo más este ángulo más este ángulo son ángulos exteriores, los sumamos. 2x, x más 40, 2x más 10, 3x más 100, y eso es igual a 360. Resolvemos la ecuación, la despejamos y tenemos que x vale 35. O sea, por el planteamiento de la ecuación podemos encontrar la solución al problema indicado. Vamos con otra propiedad. Propiedad medida del ángulo adyacente externo en triángulo. Entonces tenemos acá un ángulo externo. Este ángulo X vale la suma de beta más teta. Este ángulo Z vale la suma de beta más alfa. Este ángulo Y vale la suma de alfa más teta. O sea, los ángulos exteriores no adyacentes es igual a la suma de los ángulos que no son adyacentes a él. Situación aquí. Entonces aquí el ángulo 35 va a ser igual a 20 más X. Se forma una ecuación, por lo tanto se despeja la X, 35 menos 20, y nos da el valor de 15. Situación siguiente, propiedades que son auxiliares al triángulo. Si yo tengo aquí la medida de un ángulo convexo, esto que está aquí, el ángulo X equivale a la suma de alfa más beta más teta. Bueno, tenemos acá una figura. El ángulo X va a valer igual a 30 más 70 más 40, por lo tanto eso va a ser la medida del ángulo X. Ejemplo 2. Tenemos acá una situación, dice que este ángulo vale 150 y se pide la medida del ángulo X de aquí. Bueno, para eso entonces determinamos cuál es el valor de 30. Primero planteamos la ecuación, ¿cierto? Tenemos 150, va a ser igual a la medida de 2 alfa más 2 beta más 30. Ahí tenemos la medida. Dividimos por 2 para despejar un poco más la situación. Bueno, y eso nos va a quedar que alfa más beta va a ser igual a 50. Ahora tomamos el otro triángulo chico, eso que está ahí. Ahí tenemos otro polígono convexo, por lo tanto este ángulo que está aquí, el ángulo X, va a ser igual a 30 más alfa más beta. Entonces tenemos la situación, X va a ser igual a alfa más beta más 30. Pero alfa más beta vale 60, entonces nos va a quedar 60 más 30, por lo tanto el ángulo X mide 90. Otra propiedad auxiliar, la suma de la medida de los ángulos alfa más beta es igual a teta más delta. ¿Por qué? Porque estos ángulos de aquí al medio son iguales. Esos dos son opuestos por el vértice, por lo tanto, la suma total 180, la suma total 180. Y como estos son iguales, se cancelan y me queda que la suma de estos dos es igual a la suma de estos. Y me genera otra propiedad, que son propiedades auxiliares. Entonces acá tenemos una situación. Esos dos ángulos son iguales, opuestos por el vértice, entonces x más 70 va a ser igual a 50 más 80. Y despejamos la x que vale 60 grados. Otra propiedad auxiliar, cuando tenemos un polígono de esta índole, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Los ángulos que están ahí frente a frente, alfa más beta, va a ser igual a x más y. Entonces aquí tenemos la situación. Yo digo que este ángulo 60 más x va a ser igual a 70 más 50, según la medida del ángulo dado. Vamos a ver acá algunas aplicaciones. Tenemos ángulos interiores, ángulo x más 20 más x menos 26 suman 180 por los ángulos interiores. Se despeja la ecuación, las x, y vamos a tener que x al final, reduciendo toda la expresión, va a ser igual a 62. Y x, reemplazamos los valores ahora, el ángulo menor, sacamos las medidas de cada uno. Aquí va a ser 62 menos 26, 62, y aquí va a ser 62 más 20. Por lo tanto, el ángulo menor va a ser este que se encuentra en esta posición.
Vamos con el ejemplo siguiente. Tenemos un triángulo y un ángulo exterior. Entonces este ángulo vale la suma de los dos. 3x más 5 va a ser igual a x más 34 más x más 1. Despejamos la ecuación y vamos a obtener que x vale 30 en la situación. El siguiente planteamiento. Me piden que determine x de esa situación. Este ángulo vale 70, este vale 30 y este de aquí vale 50. Entonces yo puedo sacar la medida del ángulo completo utilizando el triángulo grande. ¿Ya? Y con ese triángulo grande yo puedo sacar la medida del ángulo de arriba, completo. Todo eso. 70 más 30 son 100. Para completar 180, por lo tanto este ángulo mide 80. Si mide 80 y hasta aquí mide 50, el ángulo X va a medir 30 grados. Y con eso sacamos la medición de ese ángulo que nos faltaba. ¿Ya? Ahí no es la única manera de hacerlo. Alguien pudo haber sacado el ángulo de aquí, después esto con esto y el ángulo de arriba. Da exactamente lo mismo. Con el siguiente. Tenemos acá en esta situación, dice que este vale 2 teta, vale teta, y me dan de esta figura que AD, que está aquí, AD es igual a DC, que es la medida de acá, esos son iguales, y además que BD. Eso y eso son iguales. Entonces yo con eso puedo determinar cuál va a ser, entonces eso y esto con esto son iguales. Eso implica que este ángulo de aquí también vale teta. Si esto vale 2 teta, este también vale 2 teta. Por lo tanto, lo que se obtiene es un triángulo que mide todos los lados iguales. Por lo tanto, el ángulo teta va a tener que medir 30 grados, porque esto mide el doble. Por lo tanto, esto cada uno mide 60 grados porque forma un triángulo equilátero. Y 2 por 30 me da 60. Por lo tanto, el ángulo teta mide 30. No es la única forma de establecerlo. Siguiente. Tenemos el triángulo. Aquí ocupamos el polígono convexo, el ángulo convexo. Este ángulo equivale a esto y más 50. Pero el triángulo completo aquí, eso que está ahí, va a ser, aquí voy a tener 3 alfa más 3 teta más 50. Y eso va a ser igual a 180. Dividimos por 3, alfa más teta igual a 43,3. Posteriormente tomamos el polígono de ahí, solamente el polígono convexo, entonces este ángulo X va a ser igual a alfa más 50 más teta, y reemplazamos la dimensión y obtenemos el valor de X en la situación. Último ejemplo. Tenemos acá en esta situación planteada un triángulo y me dicen que este vale 90, este vale 2 teta y este vale 40, por lo tanto este vale 90. Si este vale 90, este 40, por lo tanto esta en la esquina vale 50. Y dice que este ángulo vale 2 teta, entonces teta ¿cuánto va a valer? 50 dividido de 2 va a valer 25. ¿Ya? Y con eso sacamos la medida de X. Entonces este vale 25, 90, para completar 180 me falta 65 grados. Con la siguiente, este es un triángulo que se traza una recta, me dicen que las medidas son iguales, entonces completamos la información. Ese ángulo igual con este, 80 más 80 son 160, por lo tanto X vale 20. Por lo tanto todo ese ángulo de arriba va a valer 60. Tengo 60 y con eso sacamos la medida de X de inmediato, que va a valer 20 grados. La siguiente, en este ángulo, la medida, que si nosotros tenemos esta dimensión, alfa más teta va a ser igual a 90, estos dos. Cuando tenemos acá que estos son bisectrices, la propiedad de la bisectriz dice que este ángulo más este ángulo suman 90 grados. Bueno, y con eso podemos obtener la propiedad que el teta, que está dado aquí, va a ser igual a la mitad de alfa. Cuando son bisectrices, porque aquí me dice que son bisectrices, por lo tanto este ángulo, por propiedad, va a ser igual a la mitad de alfa. Y además, alfa más teta son igual a 90 grados. Por lo tanto, obtenemos que teta vale 30. Bien.
estos ejemplos que están aquí los van a hacer ustedes para que los muestren la próxima clase y hacemos la revisión al inicio de esta. Esa ha sido la presentación para